Buenas noches, invocamos al Dios Todopoderoso para que siga guiándonos y hablándonos a cada uno de nuestros corazones sobre lo bueno y lo malo que no debemos hacer y lo bueno que sí debemos hacer. Leemos 1 Samuel capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitot, hermano de Acabot, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo Jehová el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar en la guarnición de los filisteos había un peñascoso agudo de un lado y de otro. Del otro lado del uno se llamaba Voces y del otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Micas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. A su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos. Y nos mostraremos a ellos. Si no dijeren así y esperad hasta que lleguemos nosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostrarán pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición,
y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabas de Benjamín como la multitud está turbada, iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo a su pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de vuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán, a su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el absorto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntaron Saúl todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían también, ellos les persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy del alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos.
E hicieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y le dijeron, avisó diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja. Y degollad aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual con su mano su vaca aquella noche y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos que de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonathan mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego todo aquel Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonathan mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonathan, y Saúl del pueblo salió libre. Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonathan y mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonathan. Entonces Saúl dijo a Jonathan, declárame lo que has hecho. Y Jonathan se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel por la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Saúl respondió, así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonathan. Ojalá el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonathan, el que ha hecho grande salvación a Israel. No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Y Saúl dejó de seguir los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército, derrotó a Amalec y libró a Israel de la mano de los
que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron a Jonatán y Maquisiu, y los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor Merar y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general del ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado, apto para combatir, juntaba consigo. Bueno, con este capítulo podemos aprender muchísimas cosas, como el orden de las cosas normales, que son la verdad, y los que tendemos a hacer el bien. Entonces, en el pasado la incircuncisión era importante. Según en cada iglesia tienen un orden en el área sexual. Entonces el orden en ese tiempo era incircuncidar, aunque hay muchas personas que todavía en la actualidad son incircuncisos, porque creen en Dios. Por eso debemos detectar e investigar acerca de la incircuncisión para saber qué beneficios o qué errores puedan haber si se hace o no se hace. Aunque los que en la actualidad lo hacen dicen que es por higiene, que hay mucho más higiene si se circuncida. También aprendemos del corazón de Jehová, que Dios tiene un corazón bueno y que las cosas hay que hacerlas con todo el corazón para Dios, con todo el corazón, para la voluntad de Dios. Entonces cada paso que damos debe ser como si fuera un honor para Dios. También aprendemos que Dios es poderoso, omnipotente, que hizo temblar la tierra en ese entonces. Pero ahí era puro poder y fuerza de Dios. Entonces vemos como el poder de Dios. También trajo gran confusión a las personas. A veces estamos confundidos, pero a veces puede ser por algo. Por eso no debemos dejarnos manipular de personas oscuras o negativas que quieran quitarnos de nuestra mente la palabra de Dios, sino que debemos aferrarnos a esa palabra y ser puntuales con Dios siempre, entre más, para así hacer el bien para todos. También la palabra dice que acá maldijeron. La maldición, por eso debemos cuidar nuestras palabras, porque la palabra tiene poder. Por eso no hay que maldecir ni decir groserías a nadie, bendecir a los que nos maldicen, porque la palabra se debe usar para bendición y no para maldición.
Por eso debemos estar con personas que sean creyentes puros. Por eso también debemos tener buenos oídos e interpretar de la mejor forma la palabra. Tenemos que escuchar claramente, palabra por palabra, lo que quiere la persona decirnos y lo que Dios quiere decirnos. Entonces vemos que Jonathan no sabía lo de la miel, pero así nos pasa en la actualidad. A veces pensamos que recibirle un alimento a una persona puede ser bueno siempre, pero en realidad a veces dentro de esa miel hay mucho veneno. Por eso debemos elegir muy bien nuestras amistades, porque hay personas muy malvadas y hacen brujerías para vernos enceguecidos, muertos en delitos y pecados, en oscuridad, en sueño y entenebreciendo nuestras mentes. Por eso debemos arraigarnos a Dios y rechazar toda persona, todo ser maligno y detectarlo con los dones de Dios. Entonces vemos que los filisteos, si hubieran todos comido la miel, los filisteos estarían, mejor dicho, peleando por la miel. Entonces hay que tener cuidado con las conexiones con las que estamos, física, química, mentalmente. También nos habla de que comieron carne. Para la Biblia no es malo comer carne, pero hay otras religiones que dicen que, como Conciencia de Krishna, que dice que comer carne es comer cadáveres, cadaverina, tener difuntos en nuestro estómago. Por eso pues es tan bueno comer tantas, 10, 20, 30. Hay 50 o más alimentos de verduras, de frutas que no son tan dulces y no nos hacen tanto daño como la fresa. Hay proteínas vegetales muy buenas. Entonces cada quien toma sus decisiones si va a comer carne o no. Entonces tenemos que analizar todos los textos, lo que uno sabe que es bueno para uno y analiza que le hace daño. Bueno, también aprendemos que hay que consultarle a Dios todo. Si le preguntamos a Dios todo, Él nos va a dar una revelación, una visión en imágenes cuando nos vamos a dormir o de repente llega a nuestra mente una imagen, una respuesta de Dios de si hacemos o no tal cosa. Por eso hay que poner mucha atención a ello. También, como Jonathan no había oído lo de la miel, él fue perdonado y no murió, porque él no sabía que eso estaba contaminado. Pero Dios tuvo misericordia de que no muriera, porque uno tiene que por eso estar activo y poniendo atención a las cosas, porque a veces uno no pone atención a las cosas y después, fue que cometí tal error. Sí, y uno mismo tiene la culpa por aceptar y tomar decisiones a la loca sin haber entendido lo que había oído, lo que había visto. Uno tiene que mirar bien qué es lo que come, uno tiene que escuchar bien qué es lo que le van a decir a uno,
porque trampas hay muchas. Por eso no nos dejemos enredar de las cosas malignas. También se habla de la guerra. La guerra, acá la guerra no es contra sangre ni carne. La guerra es contra los pensamientos, contra los patrones negativos de los pensamientos. Lo que pasa es que todos tenemos que tender a buscar el bien para todos y tomar una decisión entre todos los del país, los del planeta, porque lo que uno piensa que es bueno, el otro dice que no, que eso es malo. Pero lo que hay que convencer a esa persona que la mayoría dicen que eso es bueno, entonces es por ahí, es por el lado bueno. Y las otras personas que no entienden que eso es malo, hay que hablarles y decirles que eso es malo, para convencerlos y traerlos a la verdad, y tomar una decisión totalmente buena entre todos, porque todas las mentes no piensan igual, porque la mayoría está contaminado con pensamientos corruptos y desviados, en desorden. Y si no organizamos esa verdad, pues obviamente va a haber afectados y rebeldes. Espero que hayan comprendido este capítulo, que tengan buena noche, Dios los bendiga y vean los otro video de espiritual, otra predicación. Entonces, que Dios nos siga exhortando todos los días. Bendiciones.